Pero hoy vamos a hablar de una historia muy desgarradora. Creo que todas las historias son muy fuertes y lo que hemos estado estudiando, pero esta historia sí es una historia desgarradora. Voy a hablar algo difícil, profundo, que creo que pocas veces tocamos. Y esta historia no tiene que ver tan directamente con David, porque es el tema de uno de sus hijos. Sin embargo, vamos a aprender cómo David respondió ante esta circunstancia. O sea, recuerda que David no solo fue un gran rey o un gran salmista o un estadista, David fue padre. Y como padre tenía que actuar como un buen padre con sus hijos. Y aunque sí encontramos que David fue pues no puedo decir un buen padre, porque vamos a ver algunos puntos importantes, pues al menos Salomón, el hombre más sabio, sí dice que su padre, que era David, le enseñaba la ley de Dios. Dice, mi padre cuando yo era pequeño, así está en Proverbios al principio, mi padre me enseñaba, mi padre me instruía. Entonces eso nos habla de un padre tipo David, que sí hizo su tarea, pero por otro lado descuidó. Ahora tenía tantos hijos, varios hijos de varias mujeres, que creo que eso fue el problema, ¿no? No pudo cubrir todo lo que tenía que hacer como padre. Entonces, siempre recuerda esto que he enseñado, que sus malas decisiones que tomó como padre, recuerda esto, malas decisiones te llevan a malas posiciones. Lo he estado enseñando todo este tiempo. Malas decisiones te llevan a malas posiciones y malas posiciones te llevan a malas decisiones, ¿no? Entonces es una espiral descendente. Cuando tú tomas una mala decisión, te lleva a una mala posición. Y cuando estás en una mala posición, tomas otra mala posición. Abre tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Quiero leer la historia. Segundo de Samuel capítulo 13 a partir del versículo 1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo escuches, si tienes tu Biblia ahí lo abras, la Nueva Traducción Viviente o la 60, y voy a leer la historia y quiero que pongas mucha atención a esta historia que es muy desgarradora, pero nos va a dar una gran lección el día de hoy. Ahora bien, Absalón, hijo de David Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Entonces David tiene 3 hijos, aquí se mencionan, el uno es Absalón, el otro es Amnón y la mujercita es Tamar. Absalón y Tamar son hermanos de la misma madre. Amnón es medio hermano porque es de otra madre. ¿Me explico? Entonces, Amnón es medio hermano de Tamar, medio hermano de Absalón. Y Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Y cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer y dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó, fingió estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor deja que mi hermana Tamar venga, me prepare mi comida preferida mientras yo observo, y así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Y cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Y luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron y entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Y Tamar le llevó su comida preferida,
Pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensatos, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Y de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Y entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera a esta mujer, cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó, cerró la puerta detrás de ella, y Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica, echó ceniza sobre su cabeza y, cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Y su hermano Absalón, el hermano de Tamar, la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Y cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Se enojó mucho. Solo hizo eso David, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho su hermana. Hasta ahí. Y esta es una historia trágica. Es una historia de abuso sexual de parte de uno de los hijos de David. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Amnón repite lo mismo que su padre, pero acrecentado. Recuerda que David ya había pecado con Betsabé. David abusó de su poder y lo usó para, de alguna manera, abusar sexualmente de Betsabé. O sea, no abusó porque Betsabé estuvo de acuerdo, porque fue un acuerdo, ¿no? O sea, no se dice que David abusó, pero abusó de su poder. O sea, él se aprovechó del poder que tenía para tomar a una mujer que no era de él. Entonces David no controló su deseo sexual con tal de satisfacer su ego, su pecado, y avanzó en este pecado matando al esposo de Betsabé. Eso ya lo vimos la otra vez. Ahora vemos que su hijo Amnón repitió lo mismo que su padre, pero de manera cobarde y violenta. Abusó sexualmente de su media hermana, la humilló, la despreció, y lo peor es que Amnón, escucha bien, no tapó el pecado como David. Simplemente no le importó lo que hizo. No le importó. Pero entendamos esto: Amnón vio el comportamiento de su padre con Betsabé. O sea, Amnón lo sabía. Amnón conoció lo que había sucedido con su papá, cómo aún todo el proceso en la vida de David. Y ahí vemos algo muy importante: una herencia. Hay una maldición que la Biblia nos habla que se puede dar de padres a hijos. Y esto es algo que debemos de entender, queridos hermanos, porque en una ocasión yo le escuché un pensamiento que me gustó mucho y dice lo siguiente: lo que los padres permiten con moderación, los hijos lo justifican con exceso. Y eso me gustó. Lo que los padres permiten con moderación, los hijos lo justifican con exceso. Padre alcohólico, hijo alcohólico. Pero el hijo empieza a tomar desde los 12 años. El padre a lo mejor lo empezó a los 20 años. Lo que los padres permiten, se transmiten. Si bien es cierto, la Biblia dice que el padre no llevará el pecado del hijo, así lo dice la Escritura, ni el hijo el pecado del padre. Cuando hablamos de una maldición generacional, de una herencia, ¿verdad?
hablamos, yo lo entiendo como una vulnerabilidad, una debilidad en el hijo. Ahora es muy claro entender este tema. Hay herencias físicas, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos herencias físicas de nuestros padres, ¿no? Te pareces a tu papá, tienes la nariz de tu mamá, los ojos, el cabello. Hay herencias físicas, eso es innegable. Hay herencias de carácter, ¿no? O sea, tu carácter es igual a de tu papá, eres como tu abuelo, ¿no? O sea, hay herencias de carácter, o sea, hasta a veces camina igual que el papá, ¿no? O sea, ¿quién le enseñó? Es algo que se hereda. Hay herencias de enfermedades. Cuando tú vas al médico, inmediatamente lo primero que te preguntan para hacerte un historial es, a ver, deme la familia. ¿Hay diabetes en su casa? ¿Su papá, su mamá, su abuelo? ¿Infartos? ¿Presión arterial? ¿Cáncer? ¿Por qué les interesa saber eso de mi familia si soy yo el que vengo porque la herencia, hay una debilidad, hay una vulnerabilidad, y lo sabemos, ¿verdad? Que hay una vulnerabilidad de generación a generación. No lo queremos, no nos gusta, no me gustan los ojos que tengo, el color de piel que heredé, no me gusta el carácter o muchas cosas, pero son parte de la vida. Pero también hay herencias espirituales. ¿Por qué hemos de pensar que en el tema espiritual no pasa nada? No, ya dice la Biblia que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, sí yo creo, como lo voy a hablar más adelante, que Jesucristo viene a romper esas maldiciones. ¿Cuántos lo creen? Y por eso tenemos nosotros que ministrar esas áreas del corazón para romper esas maldiciones. Pero claramente, ¿verdad?, vemos nosotros cómo hay una vulnerabilidad. Ahora, Amnón está repitiendo lo que su padre ha hecho de manera acrecentada. Amnón está haciendo algo porque él vio en el padre, ¿no? Entonces, cuando venimos a Cristo debemos romper esas maldiciones. Y como padres, papá, mamá, tenemos la responsabilidad de ser íntegros. Porque tu hijo te ve, tu hijo te oye, tu hijo te observa, y lo que tú permites, él lo aprende. Y aparte es vulnerable. Entonces, cuando un hijo tiene un padre alcohólico, entonces ve al papá tomar, al papá fumar, al papá ser un grosero, entonces el hijo es vulnerable, o sea, trae una maldición, trae una herencia, trae una vulnerabilidad, es más débil en esa área, le va a costar menos trabajo pasar esos límites. Problemas de sexualidad, problemas de inmoralidad, problemas de infidelidad. O sea, eso sucede, la vida es así. Entonces nosotros no podemos tapar el sol y decir, no, ya no pasa nada. Claro que debemos entender, y fue lo que pasó. Ahora, Amnón fue un abusador sexual. Tenemos que decirlo así, fue un depredador que destruyó la vida de una joven solo por sus pasiones. Pero desafortunadamente no tuvo un padre que le pusiera límites. Y es ahí donde entra David en nuestra historia. Porque no tuvo un padre que le pusiera límites a Amnón, como lo vamos a ver. No hizo nada. Tal vez por su problema que ya había tenido. Ya no tenía una autoridad moral. ¿Te acuerdas que todo lo que perdió David? Ya no tiene una autoridad moral para poner un límite al hijo. Sin embargo, papá, mamá, yo lo he visto como pastor muchas veces, cuando aún tú dices, es que yo tengo esa autoridad, tienes que pedirle a Dios esa autoridad que Él te dé, porque a veces somos así, que mi hijo, bueno, pues es que yo también fui un pillo, pues él también que lo sea. No, es que yo fui un borracho, pues es que mi hijo, pues también, pues no, hermano. No puedes actuar de la misma manera, o sea, no puedes justificar por tus acciones, o sea, tú te embarraste, tú te estrellaste, tú te golpeaste, pues ni modo que tu hijo también se embarre, se estrelle, se golpee. No, hermano, en Cristo nosotros tenemos que sanar esas heridas, tenemos que venir a Él, que Él ya nos ha perdonado, y tenemos que tener la autoridad moral y espiritual para que las cosas cambien, para llevar a nuestros hijos a un mejor camino. Ahora, voy a hablar sobre lo que es el abuso sexual. Voy a hablar las características de un abusador sexual, porque en la vida de Amnón encontramos muchos puntos importantes. Ojalá tú los puedas anotar o después los puedas ver en este video. Pero voy a hablar cosas que voy a pisar callos tal vez. Pero mi propósito es entender esta enseñanza en la vida de un hombre que fue un abusador sexual. Porque Amnón fue un hombre que abusó sexualmente de una joven, de su hermana, la violó y destruyó su vida. Son varios puntos.
Un abusador sexual es un hombre, y regularmente son hombres. Yo sé que también hay mujeres, pero en la mayoría de los casos son hombres que planean muy bien su fechoría. Eligen su víctima y normalmente buscan personas vulnerables e indefensas. Es algo que pasa. La Biblia dice de Amnón que se enamoró de ella. Esa palabra la pongo entre comillas, se enamoró. Dice que estaba perdidamente enamorado de Tamar. Es más, estaba angustiado hasta enfermarse, ¿no? O sea, el amor, y ya lo hablamos eso, ¿verdad? Esa parte pasional que el mundo nos ha enseñado, equivocada. Esa parte de me enamoré y pierdo la cabeza. Y por amor soy dispuesto a cualquier cosa. No. Hermano, ese no es el verdadero amor. Yo pregunto, ¿realmente Amnón estaba enamorado de Tamar? La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque el verdadero amor no es egoísta. El verdadero amor no manipula, y mucho menos te enfermas de amor. O sea, no es así. El amor que la palabra de Dios me enseña, y yo hablé ya mucho acerca de ello, ¿verdad? El verdadero amor, cuando tú te enamoras de alguien, y es bonito estar enamorado de alguien, pero cuida el corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces, el amor se confunde con pasión, el amor se confunde con un deseo sexual, el amor se confunde con un deseo egoísta que solamente lo que quiere es satisfacer necesidades sexuales, carnalidad, y no es amor. O sea, le puedes decir que es amor. Y aquí voy a hablar de abuso sexual no solo como el abuso que un niño puede ser abusado por un depredador, sino hombres que abusan sexualmente de mujeres. Y lo hablo no como un abuso en el sentido de que en muchos casos sí, abusan de ellas, pero también sus actitudes y sus acciones son carnales. Son totalmente egoístas, quieren satisfacer sus necesidades. Lo único que les importa es el placer. No les importa amar realmente como la palabra de Dios nos enseña. El amor enfermo, como el que tiene Amnón, no entiende razones, porque no ama de verdad. Es egoísmo revestido de interés. Es el hambre de la fiera por alcanzar la presa, que no tiene nombre y solo significa satisfacción. Entonces, un abusador sexual va a elegir a una persona vulnerable. Y él eligió a su hermana, su media hermana. ¿Por qué? Porque era una mujer bonita, era una mujer hermosa. Seguramente pues él quería tomarla, ¿no? Entonces, ese es un punto. Segundo punto, un abusador sexual escucha y se alimenta de otros que son como él. Alguien que tiene un problema y que ha tenido un problema en esto de ser un abusador, busca historias de abusadores sexuales, ve pornografía. En el caso de Amnón, tenía un amigo que era igual que él, que se llamaba Jonadab, que la Biblia lo describe como un amigo muy astuto, ¿no? Así lo dice la Biblia. Este amigo, te veo que estás enfermito, te veo que estás mal. Ay, sí, es que estoy enfermo de amor. ¡Ja! ¿De quién? De Tamar. Es que la amo, me estoy muriendo de amor. Y este amigo, porque seguramente le contó todo lo que traía en la cabeza, en lugar de pararlo, no cuestionó su deshonestidad, sino que le facilitó el camino dándole un consejo perverso, mentiroso y ventajoso para tener a su hermana cerca de él. Él le da el plan y le dice: mira, hazlo de esta manera. Hazte el enfermo, llama a tu padre, pídele que venga tu hermana, y cuando la tenga cerca, pues te aprovechas. Entonces Amnón tiene el plan. Tiene un amigo que le da un mal consejo. Cuidado con los malos amigos. Esta clase de hombres, mujeres, que solo te hablan de cosas sucias, sexuales, que en lugar de edificar, que no nos podemos relacionar con esa gente porque va a contaminar tu mente. Entonces, el abusador sexual siempre va a buscar oportunidades, pretextos, hace planes. Y sus planes son para tener a su víctima, él y ella, solos. Sea una joven, sea un niño, sea una persona vulnerable. El abusador está buscando
maneras. Está planeando. Y ves a un Amnón que está planeando. Por eso detrás de un hombre que abusa sexualmente de alguien siempre hay un plan. No es de la noche a la mañana. Esta clase de personas planean. Esta clase de personas son muy inteligentes para hacer sus planes, para decir, lo voy a hacer de esta manera, la voy a engañar, le voy a decir que la quiero, que si no me ama, si no tiene relaciones conmigo, entonces no me ama, la voy a llevar a tal lugar, la voy a tener sola, ahí lo voy a hacer. Hay un plan. Por eso, papá, nunca pierdas de vista a tus hijos, nunca los dejes solos, nunca. En el caso de parejas, Él te va a llevar a lugares solos, te va a pedir la prueba del amor, te va a presionar hasta que cedas, te va a hacer sentir mal. Es un plan. Y si tú vives eso, tienes que huir de esa persona, porque esa persona solo es una persona egoísta que lo único que quiere es placer, pero no te ama, porque el amor respeta, el amor espera. El amor verdadero, genuino, es un amor que da sin esperar nada a cambio. Punto siguiente, el abusador sexual se aprovecha de la confianza de otros. Y esto es muy importante, hermanos. Es ahí donde está su mayor coartada. El abusador sexual se va a aprovechar de la confianza. Amnón se finge enfermo. Y cuando va con David, o David lo va a visitar, entonces le dice a David que venga mi hermana para que me traiga mi comida favorita. ¿No? Está padre que aquí tengo una corte que me atiende, pero la comida de mi hermana es la mejor. Y David accede porque David no pensó mal, tiene confianza, es su hijo, es su hija. Entonces el abusador sexual se va a aprovechar de la confianza. Hermano, la mayoría de los abusos sexuales son de gente que tienes confianza. El 100%. De amigos, de padrastros, de tíos, de hermanos mayores, de abuelos, de familiares cercanos, de gente que trabaja cerca de ti. O sea, toda esa gente que tenemos a nuestro alrededor, y es la familia muchas veces. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque la gente que más confianza tú puedes tener, y pareciera que estoy como, ay, ¿a poco sí? Claro que sí. O sea, nosotros fuimos padres de 2 hijos y siempre los cuidamos. Nunca, hermano, conocemos historias de terror en la iglesia. O sea, es increíble. En la iglesia conocemos historias, tenemos nombres, personas de niños que fueron abusados sexualmente dentro de la iglesia por padres que dejaron de... Está en la iglesia. Ahora, eso lo trasladas a la familia y dejas a tus hijos con el tío, o sea, y si tienes confianza está bien. Yo sé que hay niveles y tú puedes tener discernimiento y pedirle a Dios sabiduría, pero cuidado con dejar a tus hijos solos, siempre. Por eso debemos tener mucho cuidado. Es por eso que siempre hay que creer a nuestros hijos, ser padres responsables. Punto siguiente, las características de un abuso sexual son violencia, fuerza, amenaza. Y eso fue lo que hizo Amnón. La forzó. Incluso, mira, ella le propone, vamos a hacer las cosas bien. ¿Lo leíste? Y le dice, pide mi mano al rey, nos casamos. O sea, Tamar todavía, si de verdad me amas, pues vamos a casarnos. Amnón no quería eso. Amnón solo quería cometer su fechoría, porque el abusador sexual lo único que quiere es satisfacer sus deseos egoístas. Era un enfermo, pero no de amor, era un enfermo. ¿Cómo saber cuando el amor es enfermo? Cuando no sabe esperar, cuando no sabe escuchar, cuando no nos deja pensar. Y así reaccionó Amnón a la súplica de Tamar, pero él no quiso escucharla, dice la escritura. Como era más fuerte que ella, la forzó y la violó, se acostó con ella. Un amor que daña, escucha bien esto, iglesia, un amor que daña nunca puede ser un amor verdadero, nunca. Un amor que daña, un amor que no respeta, no puede ser un amor verdadero. Es tiempo de hablarlo.
Es tiempo de despertar, porque vivimos en una sociedad que está podrida y a veces nos hundimos con ello. Ahora muchos dirán, ¿y por qué no corrió ella? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué no lo golpeó? No, o sea, pastor, ¿por qué no lo hizo? Solo los que han vivido un acto tan vil sabrán responder esa pregunta. Es complicado. Te paraliza, te destruye. No es como, ¿por qué no salió corriendo? Pues los dos tuvieron la culpa, pues ella también seguro se le ofreció. Solo el que ha vivido algo así sabe lo que es un abuso sexual. Golpes, violencia, amenazas. El abusador sexual destruye la vida de una persona, la quiebra por dentro, porque no le importa. Es un egoísta que solo da rienda suelta a sus pasiones. Ese es el abusador sexual, es un egoísta. Y lo vemos después de que abusa sexualmente de Tamar, ¿verdad? Que la viola, la corre como un objeto. Dice la versión 60, luego la aborreció Amnón. Fíjate qué tremenda es como lo dice la versión 60. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. ¿Por qué me vas a arrojar después de lo que me has hecho? Mas él no la quiso oír, sino que llamó a su criado que le servía y le dijo, échame a esta. Ya no es Amnón, ya no es la que ama, ya no es la que quiere. Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Porque era un mentiroso, abusador. Hombres que muchas veces actúan así después de que obtienen lo que quieren. Y es la historia de muchos hombres, jóvenes y mujeres que al final de relaciones malavidas, por eso dimos un tema de noviazgo por tantos domingos, para que aprendas y entiendas que muchas mujeres después de relaciones equivocadas se sienten así, abusadas y usadas, porque solo era un hombre egoísta que lo único que quería era tener relaciones sexuales y después ya no les interesa. Esos hombres no valen, esos hombres no valen. Y me oyes enojado porque este tema me hierve la sangre. Nunca pensé que se iba a convertir mi estudio de hoy en esto, pero Dios me fue hablando y fue llenando la enseñanza y de verdad digo, es verdad. Y como pastor, hermano, lo he vivido tantas veces. Venimos de una iglesia, salimos de una iglesia donde el pastor vivió esto, un abusador sexual. Dejamos todo, perdimos todo. Es una historia larga, pero es real, lo he vivido, lo he ministrado. El abusador sexual, punto siguiente, siempre negará lo que hizo. Siempre se cubre bajo una posición de poder, la confianza que se le tiene. Sus planes son tan bien trazados que no dejan rastro muchas veces. Y desafortunadamente solo el único que lo puede evidenciar es el que ha sido abusado. O sea, la historia misma nos lo dice. Y también es en la iglesia cristiana. Pero ¿cuántos sacerdotes, no, en la iglesia católica? O sea, y dices, ¿dónde están los que nadie denuncia? ¿Por qué? Porque hay abuso de poder, porque hay amenaza de por medio, porque hay un espíritu, aparte, ¿verdad? Es una cuestión espiritual, pero te quiebra, te rompe, te destruye el corazón. Entonces es muy difícil a veces que un niño o que un joven saque este problema. Y es real, lo hemos ministrado cientos de veces. Dentro de la iglesia eso desafortunadamente así sucede. Por eso Cristo quiere romper esas maldiciones y traer nuevas
generaciones, que podamos caminar en el orden de Dios. No estamos exentos. Yo recuerdo, y solo te digo esto, cuando mi hija era pequeña, tendría 2 años, tal vez 3 años, por minutos iban a abusar de ella, por segundos. Pero mi esposa tuvo una voz que le dijo: ve a ver, estábamos en casa, en la casa ella estaba. Y la persona que iba a hacer esto tenía todas estas características. Y estaba en un cuarto, jugando. Y de repente el Espíritu le dice a mi esposa: ve a ver a Joana. Mi esposa fue, y cuando entró, gracias a Dios, no había avanzado, pero se dio cuenta. Esto sucede. Y bueno, yo hablé con esta persona y le dije: es la última vez que pones un pie en este hogar. No era un familiar, pero era un hermano de la iglesia. El único que lo puede hacer es el que ha sido abusado. Por eso, papá, cuida a tus hijos, créeles todo lo que te digan, observa sus comportamientos, porque toda persona abusada cambia su personalidad, su manera de ser. A lo mejor ya no en esta generación, pero ¿cuántos en las generaciones atrás niños decían: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo crees tu tía? Y no les creen. O sea, cerrados, padres que o no lo quieren ver, o como David, no hacen nada. Y eso no puede pasar, papá. Amón humilló a Tamar, porque el abusador va a negar, estamos en el mismo punto. Amón humilló a Tamar esperando que ella se quedara callada. Por eso la humilló tan fuerte. Ahora, no era cualquier persona Amnón, era un príncipe, uno de los príncipes de Israel, hijos del rey. Pero en este caso Tamar no lo hizo. Ella mostró su deshonra inmediatamente. Fíjate qué fuerte esta mujer. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, que era la muestra de su virgen, una joven virgen, hija del rey, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Lo más triste de esta historia es que todos los sirvientes de Amnón se enteraron. La gente del pueblo, yo creo que se enteraron. Y quien tenía la autoridad para hacer justicia se enteró y no hizo nada. David, porque él era el rey que tenía la autoridad. Solo dice que ¿qué? Se enojó mucho. Se enojó mucho. Te voy a leer algo que estaba en un libro que estaba estudiando. Cuando la estructura de poder institucional ha perdido su brújula moral, los abusadores reciben un tirón de orejas, mientras la víctima sufre de vergüenza. Debido a que el rey David había renunciado a la autoridad moral en su familia después de su fracaso con Betsabé, aunque estaba furioso con Amnón, sintió que no podía proceder con un juicio adecuado. También estaba sesgado por su relación personal con Amnón, su hijo, y por lo tanto tenía intereses de conflicto. Por lo tanto, David optó por barrer este incidente debajo de la alfombra. No lo abordó correctamente. Como resultado, Tamar fue quien pagó el precio, refugiándose en la casa del único hombre que parecía dispuesto a compadecerse de su situación, su rebelde hermano Amnón. La ley dice lo siguiente, la ley decía, Levítico, en la ley decía: si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, o sea, ver su desnudez es tener relaciones sexuales con ella, y ella le viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermano, de su hermana, su pecado llevará. Y la ley decía: si la mujer estuvo en un lugar solo donde no se pudo defender, donde tal vez gritó, donde tal vez hizo algo, que seguro Tamar lo hizo, ella es inocente. El hombre morirá, porque él es el abusador. Todo abusador sexual debe ser expuesto. Si bien es cierto, nuestro sistema judicial es de lo peor, porque me ha tocado estar ahí como pastor,
Es de lo peor, desafortunadamente. Desafortunadamente. Como pastor, he platicado con pastores de Estados Unidos, tengo amigos. Ellos me cuentan que ellos están en una consejería. Inmediatamente que la persona le cuenta de un abuso sexual, en ese momento el pastor le dice: ¿sabes qué? Hasta aquí podemos hablar. En este momento voy a tomar el teléfono y voy a llamar a 911 porque tengo que reportar lo que me acabas de decir. No, pastor, lo tengo que hacer porque si no yo soy cómplice y puedo ir a la cárcel. El pastor habla inmediatamente y reporta el caso, y viene la autoridad y toman cartas en el asunto. Los pastores no pueden quedarse callados de eso. Es muy fuerte. Y bueno, es diferente. Desafortunadamente así es. Porque aquí no puedes, a veces es bien complicado. Ahora, con eso no desanimo a que se haga. Pero como padres tenemos la responsabilidad de tomar acciones. No podemos permitir que se guarde como el polvo se guarda debajo de la alfombra, porque no es polvo, es ácido que va a destruir tu vida. Yo recuerdo un testimonio que escuché, mi esposa me contó una vez, no de la iglesia, pero una ocasión una joven, una mujer, ya es una adulta, ya es una abuela, que ella fue abusada de niña sexualmente por su tío. Y ese tío era el más querido de la familia. Ese tío era soltero, ese tío vivía, su hermano, que era su padre de esta joven, le daba un cuarto en donde vivían, como en departamentos. Y ahí vivía el tío, y era un tío querido, era un tío que todos lo amaban, y era el tío querido de la familia. Pero este tío había abusado de esta niña, y desde pequeña había abusado sexualmente. Y entonces ella llegó a un punto que se armó de valor y habló con su mamá. Dijo: mamá, te quiero contar algo. Le contó. La mamá se quedó callada, no supo cómo responder, pero le dijo: gracias que me lo dices, hija, yo voy a hablar con tu papá. Y en una ocasión su papá los mandó de viaje a todos, no sé, a un estado de la República de vacaciones. Dijo: quiero que todos se vayan. Y se fueron todos, y él se quedó. Y él llamó a su hermano y le dijo: me acabo de enterar lo que has hecho. Lo golpeó, lo amenazó, le dijo: eres lo que has hecho. Nunca pensé que me faltaras la confianza. Sus cosas se las aventó desde un tercer piso, lo corrió de la casa, le sacó todas sus cosas. Dijo: nunca más te quiero ver, porque lo que has hecho, has destruido a mi hija. Lo corrió. Porque un padre que realmente es padre hace lo que tiene que hacer por su hijo. No lo mató, no se puso loco, no hizo estupideces. A lo mejor tampoco había, te hablo de eso, de que esta mujer tendrá como 50 años, 60 años. Pero no podemos quedarnos callados ante eso. Y yo sé que aquí Dios no solamente está hablando en el tema de entender y de tener cuidado, sino a entender de David. David, y con esto termino, David no actuó con justicia. David no hizo nada. Y esa es la lección de que hay que aprender hoy. Su falta de juicio de David, porque si era su hijo, pero no podía quedarse sin hacer nada por Dios. O sea, no. Su falta de juicio hizo que Absalón, ya no seguimos la historia, pero esperó 2 años. Y después de 2 años, le mintió a su papá, David, para hacer un plan, para tener a Amnón en su casa, y lo mató. Absalón tomó venganza después de 2 años. Mal, porque mintió al papá, porque hizo su plan. Pero así termina la historia. Vamos a hablar en su momento de Absalón, y yo creo que por eso Absalón se amargó tanto de su padre. Sí, era un rebelde, y claro que nunca va a justificar tu conducta, tus pasados, tus acciones, porque en Cristo tenemos que sanar.
pero por eso era un rebelde. O sea, imagínate. Ahí menospreció la autoridad de papá y dijo, mi papá no vale nada, no hizo nada, yo lo voy a hacer. Él lo hizo. Yo quiero decirte algo y quiero terminar con esto. Este es un tema muy real en la iglesia. Pocas veces lo hablamos. Y yo sé que hay muchos que tal vez han pasado situaciones así. Pero yo te voy a decir algo. Jesús vino para traer libertad. Jesús vino para sanar nuestras heridas. Jesús vino para... No estamos aquí para condenar si tú lo has vivido. Estamos aquí para entender que ahora en Cristo podemos nosotros venir a Él y decir, Señor, sana mi corazón. Porque a veces de niños somos víctimas, pero de adultos somos victimarios, y así se repite la historia. Porque el que es victimario un día fue víctima y decide en el camino ser victimario y destruye a otros que después acaban siendo victimarios. Es una situación muy complicada. No tengo ya el tiempo, pero tenemos nosotros que venir a Dios hoy. Yo quiero que Dios hoy traiga sanidad. Si tienes que perdonar, perdona. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. Jóvenes, jovencitas, cuiden sus relaciones. Porque hay muchos hombres como Amnón que lo único que quieren es un amor egoísta. No es amor. El amor genuino espera, ama, protege. El amor genuino te hace sonreír, te hace soñar, te hace ver la vida bonita. El amor genuino es ese. Y el amor genuino existe. ¿Cuántos dicen amén? Y el amor genuino existe. Y como padres tenemos que proteger a nuestros hijos. Nunca confíes. Aprende a ser un buen padre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, hoy queremos pedirte que traigas sanidad a nuestros corazones. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Que levantes tus manos al Señor y le digo, Señor, sáname. Dios sabe si tú has caminado por ese camino. Dios sabe si hoy Dios te está hablando y a lo mejor te duele cosas que has pasado. Hoy dile, Señor, tú conoces mi vida. Pero yo te quiero decir algo, Él estaba ahí cuando tú estabas sufriendo. Él estaba ahí y le dolía lo más profundo tu dolor. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere que tú mires que lo que has vivido, incluso si lo sanas, quedará una cicatriz que te ayudará a bendecir a otros. Porque ese es el propósito del Evangelio. El Evangelio vino, Jesús vino, no solo para darnos libertad, sino también para poder proclamar esa libertad que en Cristo Jesús podemos tener. A lo mejor aquí hay personas, hombres o mujeres, que no vivieron de la mejor manera y tuvieron situaciones complicadas. Pero hoy puedes venir a Él y decirle, Señor, sáname. Señor, perdóname. Aún si tú has caminado por ese camino ahora como victimario, pídele perdón al Señor y entiende que no es lo mejor. Libérate de malas amistades, de pornografía, de cosas que te lleven a acelerar tu cerebro, a perversiones, a cosas que te van a destruir, que te van a, cuando menos te des cuenta, te van a empujar para cometer estupideces, tonterías, que solo son placeres momentáneos que al final te van a destruir. Una mala decisión puede destruir tu vida. Pídele a Él que Él te ayude. Y Señor, yo te pido que tú guardes a tu iglesia, a las familias, a los que estamos hoy aquí y a los que oirán esta enseñanza por video. Señor, ayúdanos, Padre, que si hay esta situación que aún es una maldición, sea rota en nuestra generación y hacia adelante podamos crear hijos sanos, cuidarlos, amarlos, protegerlos. Y Dios, que como padres seamos padres ejemplares, no perfectos, porque nadie lo somos, pero sí padres que te amamos y que puedan ver el amor tuyo a través nuestro. Iglesia, que el Señor traiga sanidad, pero que también abra tus ojos para ver este problema que es real.
y aprender de una historia triste, una historia difícil de procesar, pero es una historia que al final también nos da una enseñanza, y que podamos nosotros cuidar nuestro corazón, no haciendo juicios infundados, sino haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.